Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie de sermones expositivos sobre la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, pastor de la iglesia de Éfeso, una ciudad que ya no existe, ¿no? Está en Turquía. Hay ruinas de la ciudad de Éfeso. Hay una ciudad cercana que es tal vez como Medellín de grande, estaba yo leyendo, y ahí es un templo católico, ¿no? Pero la iglesia desapareció cuando las invasiones de unos imperios de los godos acabaron y destruyeron y se posesionaron, ¿no? Pero es una ciudad muy turística allá cerca. Hay muchos edificios en ruinas todavía de esa época. Bien, entonces vamos a tocar este tema. Piense en esto. Usted andaba por este mundo con sus preocupaciones. Tal vez usted creía en Dios de una manera muy vaga. Andaba con una religión, pero sin Cristo en el corazón. Y un buen día algo sucedió que marcó su vida. Alguien le habló del Evangelio, o lo invitaron a una reunión donde se estudiaba la Biblia, o en sus manos cayó algo que usted leyó y fue puesto en contacto con el Evangelio, a pesar de que usted tal vez tenía alguna religión. Y fue así como Dios le llamó, de esa manera. Usted empezó a darse cuenta de que estaba lejos de Dios. Después pudo leer la Biblia y entendió. Y todo eso formó parte del llamamiento de Dios a su salvación. Y de eso es que queremos hablar hoy, porque es de lo que habla aquí 2 de Timoteo 1:9. Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 1 y estamos hoy en el versículo 9 en adelante. Dice así el versículo 9 de 2 de Timoteo capítulo 1. Tengo varios versículos que vamos a mirar y tenga lista su Biblia para que mejor corroboremos todo lo que decimos aquí con la autoridad de las Escrituras. Allá dice lo siguiente. Ya está, recuerdan que hace 8 días quedamos en que Pablo le dice a Timoteo que parece que era un joven muy tímido, ¿no? Le dice, no se avergüence, dé testimonio de Cristo. Yo también estoy preso por la causa de Cristo, porque el apóstol estaba preso. Y luego le dice, en el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hasta ahí. Es la primera cosa, ¿no?, que encontramos en la Biblia. Dios nos llama con un llamamiento santo. Ahora, la Biblia nos enseña que el ser humano, el hombre, nosotros, estamos en un estado de pecado y muerte, tan alejados de Dios que nadie quiere venir a Dios. Uno sale afuera a la calle y habla con la gente y lo que menos la gente está dispuesta es a creer en Dios. Y entonces la Biblia dice que todos los seres humanos, el hombre que está caído por el pecado, tiene un corazón de piedra, incapaz de responder al llamado de Dios, a su amor y a su bondad. Vamos a mirar un primer versículo sin perder de vista de 2 de Timoteo 1, ponga su dedo o alguna cosa allí, y vamos a ir al profeta Ezequiel en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26.
Dijo esto el profeta, hablando de la salvación y del llamamiento de Dios. Aquí está la promesa. Dice el profeta, que vendrán tiempos cuando os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, para decir un corazón sensible al llamado de Dios, un corazón no endurecido. Por eso es que la gente no responde, la mayoría. Tienen una voluntad esclavizada también al pecado, a sus deseos. En Juan 8:36, miremos también este versículo, Juan 8:36. Juan 8:36, el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se necesita entonces la obra del Señor. Tenemos el entendimiento oscurecido y no podemos entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14, miremos eso. No entendemos las cosas de Dios por el pecado. Primera de Corintios 2:14. Este es un versículo clásico que debemos de tener presente siempre, sobre todo cuando evangelizamos. Dice allí, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Es como uno está, como uno viene a este mundo sin Cristo, sometido a sus deseos y pasiones pecaminosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no las capta, no las recibe, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, toda esa era nuestra situación cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llamó, ¿no? Estamos en un estado de pecado y de muerte, tenemos un corazón de piedra, no entendemos, no percibimos, estamos esclavizados a nuestros propios deseos pecaminosos. Y entonces Dios nos hace un llamamiento por gracia. Si volvemos allá a Timoteo, volvamos a mirar ese versículo, dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así fue. Ese llamamiento que Dios nos hace es por gracia. Los padres fundadores de la Iglesia Bautista en el mundo, porque son miles las iglesias en el mundo bautistas, merecen un reconocimiento histórico, porque muchos de ellos fueron asesinados, masacrados, cuando estaban predicando el Evangelio en siglos pasados. Y ellos predicaron que en su propósito eterno, Dios estableció que ese llamado viniera solo por la gracia libre y especial de Dios, no porque Él vio en nosotros algo bueno. No, en nosotros no hay nada que nos pueda ayudar a encontrar a Dios. Y eso quiere decir que Dios no ve nada bueno en nosotros para salvarnos. No, Él lo hace es por su gracia, es decir, es un regalo que no merecemos. Y eso es una enseñanza no solamente bautista, sino bíblica, ¿verdad? Y otro aspecto entonces, además de eso, de que yo andaba por ahí perdido y Dios se fijó en mí y me llamó. ¿Y por qué me llamó? No porque yo merezco nada, ni Dios vio por allá en mi corazón que yo soy buena persona, no, lo hizo como un regalo de Dios por su gran misericordia. Por eso se dice que es por su gracia,
algo que no merecemos. Y luego, un tercer aspecto que vemos aquí es que es un llamamiento conforme al propósito de Dios, como ya lo leímos. ¿Y eso qué significa? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo perfectos, los puso en el huerto del Edén y los probó, porque les dijo, mire, van a ser bendecidos, disfruten, gobiernen, administren la creación, todo lo pueden usar y comer, pero cuidado, no coman de ese fruto. Esa era la prueba, ¿no es cierto? Pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo permite, Él sabía que Adán abusaría de su libertad y escogería su propia voluntad, que no haría caso a Dios y que llevaría a toda la raza humana a la caída en el pecado y a la condenación la llevaría. Entonces el Señor, viendo anticipadamente que Adán iba a violar el mandamiento y abusar de su libertad y hacer su voluntad, Dios, viendo esa tragedia que sucedería, dice la Biblia que la Santa Trinidad, que es Dios, se reunieron. ¿Y cuál es la Santa Trinidad? El Padre, Creador, el Hijo y el Espíritu Santo. Se reunieron y formaron un consejo, una junta, para trazar el plan de la salvación del hombre. Desde antes, porque Dios todo lo sabe. Y en ese plan entonces cada persona de la Trinidad tomaría una parte, ejecutaría su función. Dios el Padre era el que diseñaba el plan de redención y el que dijo, bueno, voy a escoger un número de gente para salvación, para que no todo el género humano se pierda. Vamos a salvar a un pueblo que se llamará la iglesia. Lo vamos a salvar de la miseria del pecado y lo vamos a adoptar como nuestros amados hijos. Eso hizo el Padre y eso pensó el Padre. Para eso era necesario enviar a su Hijo al mundo para asegurar la salvación de esos elegidos. Y mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, salvarlos. Y por eso entonces, allí hubo una reunión y entonces el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo, yo voy a hacerme hombre, encarnarme a ese mundo caído y pecador y a dar mi vida por ellos, por esos que tú quieres, Padre mío, que sean salvos, ¿no? Y luego también el Padre prometió enviar el Espíritu Santo a todas esas personas que Él escogería, que se convertirían y que recibirían los beneficios de la obra de salvación que Cristo lograría y que lo harían a través de la fe. El Espíritu Santo nos da la fe. Así es como funcionan las cosas, ¿no? Entonces, yo ando por este mundo perdido con un corazón de piedra, no creo en Dios, no quiero a Dios, quiero hacer lo que yo quiera, pero un buen día recibo un llamamiento santo, pongo atención, ¿no? Y todo eso es parte del plan de Dios, que hace ese llamamiento, ¿no? Y que me da la fe para ir a Cristo y depositar en Él mi fe para recibir el perdón de mis pecados. Y todo eso que nos dice, hermanos. Mire, apreciado hermano y amigo, usted está aquí porque Dios lo ha llamado o lo está llamando por su gracia, no porque usted lo merece. Eso es. No estamos aquí
por casualidad, por el azar, o porque tenemos miedo de qué. No, estamos aquí por ese llamamiento, ¿no? Por eso lo único que uno puede caer es de rodillas. Cuando uno ve todo este panorama y todo lo que Dios hace por uno sin merecer nada, lo único que a uno le queda es caer de rodillas y darle gracias a Dios. Bueno, eso en cuanto al llamamiento. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo a esta salvación, pero también nos ha llamado a una revelación plena mediante lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Vamos a mirar ahora en 1 Timoteo el versículo 10. Voy a repetir el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Es decir, Dios nos ha manifestado ahora a nuestra vida esa salvación. Nadie sobre la tierra podía salvarnos, porque todos somos culpables de pecado, debido a la desobediencia de nuestros primeros padres. De manera que la solución de Dios fue que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, recuerda que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda, Cristo, viene a este mundo, se hace hombre, vence en el terreno donde Adán había fracasado y donde Adán nos trajo este problema. Vamos a mirar Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos 5:17. ¿Qué dice allí? Con mucha claridad. Dice así: y con el don, o sea, con la salvación que Cristo nos da, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No sucede lo mismo que con Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán, pero el don, lo que Cristo nos da, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la sola transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, por la obediencia de Cristo, ¿no? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice aquí la Escritura, ¿verdad? Eso que Dios ha hecho, todo eso es la revelación de la salvación en Cristo, que Dios nos ha dado a conocer. Y esa revelación llega mediante la predicación del Evangelio, es decir, mediante la predicación de las buenas nuevas, porque volviendo allá a Timoteo, dice que esta salvación que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Las buenas nuevas, hermano, consisten en qué entonces, en qué consiste el Evangelio que hay que predicar y que escuchamos un día. Consiste en proclamar que la muerte no es el fin, que la muerte no es el fin. Cristo ha vencido a la muerte.
antes de Cristo había una total incertidumbre acerca de lo que había más allá de la muerte. No había claridad, ni siquiera los judíos. En el Antiguo Testamento los judíos creían en una existencia después de la muerte, sí, pero no sabían nada del cielo. Creían que después de la muerte uno va a un lugar en tinieblas donde no hay sino sombras, ¿no? Un lugar incierto. Y por eso entonces la muerte reinaba sobre los hombres con poder y con temor también. Volvamos allá a Romanos capítulo 5, 14. Romanos 5, 14. ¿Qué nos dice allí? Romanos 5, 14. Dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta cuando Moisés recibe los mandamientos de Dios, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí está diciendo que entonces desde Adán reinó la muerte por el pecado. El hombre estaba perdido, no había manera de solucionar esto. Todos los que nacieron desde Adán hasta Moisés sufrieron el castigo de la maldición del pecado, es decir, sufrieron la muerte, aunque no recibieron un mandamiento igual que Adán. Y este es el asunto, hermanos. Cada vez que muere alguien, es un recordatorio para nosotros de esa dura realidad. Cada vez que vamos a un cementerio o asistimos a un funeral o se nos muere un ser querido, se nos recuerda la maldición del pecado, el poder del pecado y el reino de la muerte también. Ahora, claro, todavía tenemos que morir físicamente, pero ya no debemos temer a la muerte. Primera de Corintios 15, 53. Miremos eso. Primera de Corintios 15, 53. Primera de Corintios 15, 53. Aquí está hablando el apóstol Pablo del fin, cuando el Señor regrese. ¿Y qué está diciendo él que pasará cuando el Señor regresa? Dice, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? Mi cuerpo humano, mi cuerpo terrenal, eso es lo corruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, cuando ya no se va a descomponer en el cementerio, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la promesa es que ya no morimos, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque Jesucristo venció la muerte y sacó a la luz la verdad de la inmortalidad. Entonces la muerte ya no es para nosotros el camino al infierno, sino es la entrada al cielo. Adán nos trajo la muerte, Cristo nos trae la vida eterna. En Romanos 5:17, ¿qué más dice? En Romanos 5:17, ahí, creo que ya lo leímos, dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más ahora reinarán en vida
por uno solo, por Jesucristo, nuestro Señor. Es lo que dice allí. Entonces, la vida con Cristo, la vida nueva, la vida eterna que Dios nos da, es una vida llena de la comunión con Dios, de la paz de Dios, llena de esperanza. Es una vida nueva que comienza aquí en este mundo desde el momento en que Dios nos llama, nos da el Espíritu Santo, nos justifica, y es una vida que va a durar para siempre, por los siglos de los siglos, porque va a ser inmortal, eterna. Por eso, hermano, es tan importante predicar estas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Es importantísimo. Romanos 10:13. Romanos 10:13. ¿Qué dice Romanos 10:13? Lo primero, Romanos 10:13, todos en su Biblia, dice allí lo siguiente. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el que invoca el nombre del Señor? El que es llamado, el que está en el propósito de Dios, aquel por quien Cristo ha venido a morir. Ese es el que invoca el nombre del Señor para ser salvo. Y luego dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es la pregunta que se nos hace. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está la comisión y el deber que tenemos de hablar de Jesucristo y de la inmortalidad y de la vida eterna en un mundo lleno de miedo a la muerte. Y otro aspecto, hermanos, es que el Señor nos ha hecho nuevas personas por la fe en Cristo. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan 1:12. En Juan 1:12 dice lo siguiente. Dice que el versículo 11, 1:11, el 11 dice lo siguiente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo. Cristo vino primeramente a los judíos, porque él era judío, y no lo recibieron, lo mataron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que hemos creído en el Señor y lo hemos recibido en el corazón, hemos recibido la autorización y el llamado para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da esa nueva vida, la vida eterna, y Dios nos hace nuevas personas. Tenemos una vida nueva, somos una nueva persona, tenemos un estatus que no se pierde, no se puede perder, porque somos ahora hijos de Dios. Algo que Cristo ha hecho. Y, como digo, es un estatus que no se puede perder. Por el hecho de que un hijo desobedece, no por eso deja de ser hijo. Un hijo mío, por ejemplo, puede desobedecer y hacer muchas cosas, y hay padres que a veces lo echan de la casa, ¿no? Pero no por eso deja de ser hijo, sigue siendo hijo. Y el padre sigue con la esperanza que el hijo regrese. Lo mismo sucede con Dios, por el hecho de que eventualmente a veces nosotros podemos pecar. Eso no quiere decir que cuando pecamos ya dejamos de ser hijos de Dios y que ya perdimos la salvación. No, porque ya somos hijos de Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida, viene para quedarse. Él no hace ensayos con nadie. Uno o es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios.
Así es la situación en la Biblia, ¿no? ¿Es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? Y Jesucristo dijo que muchos eran hijos del diablo. Y entonces eso nos lleva a ese punto en el cual estamos seguros, muy seguros de nuestra salvación. Y creemos que la salvación nuestra no se pierde, que es otra doctrina de la Iglesia Bautista, ¿no? La salvación no se pierde. Nuestro Señor usó una alegoría. Una alegoría es como un ejemplo tomado de la vida real para explicarnos ese asunto de que estamos seguros. Debemos estar seguros como hijos de Dios. Y esa alegoría está en Juan 10:25. Vamos a mirar Juan 10:25. Juan 10:25. El Señor Jesucristo está predicando, según este relato, y la gente está rechazando y no quiere creer. Y aquí en el 25 el Señor les dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esa es la alegoría. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí de manera simbólica el Señor usa la alegoría del buen pastor. Él es el buen pastor, nosotros los hijos de Dios somos las ovejas. Hay una relación entre Él y nosotros. Una de las características de las ovejas es que por instinto ellas conocen a su pastor. Bueno, yo no he conocido ningún rebaño de ovejas, pero creo que eso es así. El pastor llega por la tarde a reunir a las ovejas y lo buscan por el alimento y por todo, las llama y llegan al pastor. Están familiarizadas con la voz del pastor. El Señor dice que Él tiene un rebaño al cual pertenecen sus ovejas. ¿Cuáles son? Aquellas por las cuales Cristo vino a morir, nosotros. Y para ser una de las ovejas del buen pastor, cada oveja debe de oír, seguir y confiar en su pastor, que es el Señor Jesucristo. Si oímos el llamado de Dios, la promesa es que no perecerán jamás, la salvación no se pierde, ¿no? Por eso aquí dice en el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Verdad? La palabra de Dios es clara, todos aquellos que han creído en Cristo, que han recibido el Espíritu Santo y han respondido al llamado de Dios, tienen vida eterna. Y no la perderán. No somos perfectos, podemos fallar, pero ya somos de Dios. Podemos ser desobedientes, pero seguiremos siendo hijos de Dios. Ya somos salvos y no hay la mínima duda. Es imposible que perdamos la salvación. Aquellos a quienes el Padre ha elegido y los ha llevado a Cristo, no existe la mínima ni la remota idea de que puedan perder la gracia de Dios. El camino al cielo está despejado para nosotros, porque Jesucristo en la cruz pagó el precio de nuestra salvación. Así es. Y por eso el Señor dice, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Esa doctrina enseña que jamás nosotros vamos a perder la salvación, que jamás vamos a caer de la gracia salvadora de Dios, porque el Señor nos cuida con su poder, nos disciplina, nos corrige, pero nos tiene en su mano. Ni el mundo del pecado, ni Satanás, ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el plan de Dios, ¿no?
pertenecemos a Él nos ha llevado a Cristo y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, dice Juan. Por eso estamos seguros. Hermanos, conclusión a esto, vamos a dejar ahí lo que dice Timoteo, ¿no? Conclusión, hermano, mire, recuerde, no es usted el que escoge a Dios, es Dios quien lo escoge a usted, es al revés, es Dios el que lo llama, porque a nosotros nos enseñaron durante mucho tiempo las cosas al revés, ¿no? Nos decían que había que creer en Cristo para no ir al infierno. Entonces uno decía así, yo, primero yo, segundo yo, y resulta que nosotros no hicimos eso, fue Dios el que obró y organizó las cosas de tal manera que pudimos oír y creer. ¿Qué debe hacer usted? Debe responder en fe y arrepentimiento, ¿verdad? Él nos trajo la verdad, dio su vida por nosotros, pagó el castigo que merecíamos en la cruz, venció la muerte, porque resucitó, subió a la gloria de Dios, nos ha entregado el pase para el cielo. Nuestros nombres están registrados en el libro de la vida eterna, dice la Escritura. Nuestros nombres están allá, en el registro divino de la vida eterna. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Lo ha llamado Dios a usted? Pues uno puede decir, pues sí, aquí todos, ¿no? Pero me acuerdo que una vez decía alguien que había que evangelizar y que había que empezar por la iglesia. ¿Lo ha llamado Dios? Escuche la voz de Dios, escuche el evangelio de la salvación, crea en el Señor, apártese de todo lo que la Biblia prohíbe porque es pecado. Si usted ha hallado gracia delante de Dios, seguramente que usted estará interesado en la palabra con sinceridad, va a oír con atención la palabra y va a responder a la palabra, a ese llamado de Dios. Y el llamado es: arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo, recíbalo como su Salvador personal, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que dice aquí la palabra es, con mucha claridad, que medite mucho en esto, que piense en esto, que esta es la verdad, que es lo que Dios nos enseña, ¿no? Hace un tiempo en un programa de evangelismo se enseñaba que uno debe preguntarle a la gente y decirle: ¿usted está seguro que usted irá al cielo? ¿Y qué responde la gente? Sí, yo, claro, al cielo. ¿Y por qué cree que usted va al cielo? No, pues yo tengo mi religión. ¿Y por qué cree que la religión lo va a salvar? No, pues lo que pasa es que yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras. Y entonces uno le dice: pero es que aquí en la Biblia dice que la salvación no es por lo que usted hace, sino por lo que Cristo hizo. ¿Usted cree en Cristo verdaderamente? Eso es lo que hay que decirle a la gente, ¿no es cierto? Para que escuche la voz de Dios, escuche el mensaje de la salvación, crea en el Señor y responda a esto. Y tiene que arrepentirse, tenemos que decirle a todo el mundo. Entonces tenemos que decirle lo que siempre hemos predicado: vaya a Cristo con fe, pero hágalo pronto. Salga del pecado y encomiéndese al Salvador. Y es así como puede recibir la abundancia de la vida espiritual, la abundancia de la vida eterna. Y tenemos que
predicar esto y decirle a la gente, ¿quiere ir a Cristo? ¿Por qué no se lo decimos ahora? ¿Verdad? No vamos y orar con la persona y ayudarles y para que se arrepienta de sus pecados y todo lo demás se lo dejamos a Dios. Porque así es, ¿no? Así es. De manera, hermano, que yo espero que aquí todos somos de Dios. Aquí, yo no sé, Dios lo sabe, qué es lo que hay en su corazón. Pero si hay dudas, la pregunta es la misma. ¿Usted tiene dudas? ¿Quiere ir a Cristo? Dígaselo ahora. Si tiene dudas de su salvación y de ese llamado de Dios, vamos a orar. Usted puede decirle al Señor si tiene dudas, Padre Celestial, perdóname, Señor, en lo que te he ofendido. Perdona, Señor, mis dudas. Tu palabra dice que tú me estás llamando. Me has hecho un llamamiento a esta salvación que Cristo vino a ganar para nosotros. Padre Celestial, ayúdeme a arrepentirme de todo corazón, realmente a abandonar la vida del pecado. Te pido, Señor, que me des una vida nueva, una vida plena, abundante, es decir, la vida eterna. Que me hagas una nueva persona, porque esa es tu promesa. El que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Gracias, Señor, por oírme, por escucharme. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que si alguien aquí no ha sido verdaderamente salvo, lo lleves a tus pies en arrepentimiento y fe para que pueda entregar su vida totalmente a ti. Ese es nuestro deseo, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos ahora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.